Entonces, estamos orando desde esta mañana. La oración. Y muchos hablamos de la oración. Y decimos, hombre, la oración es indispensable en nuestra vida cristiana. Y hablamos de una disciplina espiritual que debe estar de la mano de cada uno de nosotros. Pero, siendo realistas, ¿qué tanto oro? Un interrogante para cada uno de nosotros. ¿Qué tanto practico la oración? ¿Qué tiempo le dedicas diariamente a la oración? Pero hablo de un tiempo de valor, de un tiempo valioso para el Señor, no de ese tiempo en donde a las carreras, caminando, conduciendo, que también es válido, entre otras cosas, pero ese tiempito a solas con el Señor, ¿lo hacemos? ¿Qué tanto lo hacemos? ¿Qué tanto lo haces? ¿De verdad tienes una vida de oración? Y de pronto, ¿cuál es el ejercicio que hacemos o el ejercicio que haces en medio de la oración? ¿De pronto te dedicas a pedir o te dedicas a agradecer? ¿Para qué utilizas la oración? A lo mejor hasta la utilizas para exaltarte y no para exaltar al soberano creador. ¿Cuántas cosas hacemos a través de la oración? Algunas de manera correcta, algunas otras de manera incorrecta. El Señor nos tiene una invitación hoy para que vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 18. Y vamos a leer a partir del versículo 9. Lucas, capítulo 18, versículo 9. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de un día como el de hoy, un día hermoso, un clima espectacular. Y nos permites desde primera hora del día, Señor, estar en tu presencia, clamándote, orándote. Y continúa las bendiciones, Señor, con la oportunidad de entonarte cánticos de adoración y de alabanza, y ahora de recibir tu maravillosa palabra, Señor.
Que tu Espíritu Santo esté ministrando, Señor, en todos nosotros, que podamos recibir tu palabra, entenderla y aplicarla. Y darte gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hablando de la oración, creo que en nuestra vida cristiana tenemos muchas oraciones desperdiciadas. Muchas oraciones de pronto que tienen una dirección equivocada o no agradable al Señor, como podemos ver a través de esta parábola. Por eso el mensaje de hoy lo podemos titular Oraciones desperdiciadas. Y tenemos en la porción de hoy una parábola que nos enseña acerca de la oración, al igual que la porción inmediatamente anterior a esta que encontramos aquí en el mismo Evangelio de Lucas. Aunque esta parábola del fariseo y el publicano trata como de un tema más amplio que el tema anterior. Dos personajes utiliza aquí el Señor en esta parábola: el fariseo y el publicano. Dos personajes. ¿Quién es este fariseo? Este fariseo es una persona que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús. Un grupo importante, ¿sí?, que se caracterizaba por cumplir cuidadosamente y con cierta afectación los mandamientos o los preceptos de la ley mosaica. Y en general se interesaba, digamos, los integrantes de este grupo se interesaban más por las manifestaciones externas, es decir, por lo que podían observar o ver las personas en ellos, que por seguir el espíritu mismo de la ley. El publicano, es decir, un cobrador de impuestos o rentas públicas del Imperio Romano, era judío, pero le cobraba impuestos ¿a quiénes? A los judíos. Entonces, ¿cómo lo veían los judíos al publicano? Como un traidor. Es más, lo veían como un pecador. Entonces, el Señor Jesús nos entrega a través de esta porción de hoy, con esta parábola, dos personajes. Nos entrega un líder religioso, ¿sí?, y otra persona que era considerada un pecador o un traidor. Ahí vamos bien, ¿cierto? Esos dos personajes, líder religioso y un traidor y pecador. Estos personajes reflejan entonces personalidades diferentes. El fariseo, ¿cómo podemos describir a este fariseo? Lo podemos describir como un hombre religioso, como un hombre piadoso, como un hombre honesto. Digamos que era una persona correcta. Ahora, ¿de dónde podemos sacar esto? De la oración de él. Ojo, de la misma oración de él. Era un hombre cumplidor de la ley, ¿sí? E incluso cumplía un poco más de lo que se le pedía, de lo solicitado. Ayunaba 2 veces a la semana, dice ahí en la oración, ¿sí? Aunque la ley no lo exigía así, daba diezmos de todos los ingresos y no solo de aquello que era requerido. Encontramos ahí en la porción que este fariseo se puso de pie para orar, con plena seguridad que se puso de pie para orar donde pudiera ser observado por muchas personas. Y se estaba felicitando a él mismo, a sí mismo, por su piedad. Ahí es lo que podemos ver en la oración. Despreció a todos los hombres, a todos los demás, porque decía: gracias porque no soy como todos los hombres, como los otros hombres. Y sugirió a Dios entonces que no necesitaba nada. Es lo que uno puede deducir de la oración del fariseo. Sugirió a Dios entonces que él era el ¿qué? El chacho. Era el chacho de la película. Es lo que uno puede observar. Ese fariseo arrogantemente, entonces uno ve que se separa de toda la humanidad. Se hace ver como superior a todos. Y miraba con desprecio al publicano que estaba por allá en otro lado orando también.
Entonces da gracias a Dios porque quizás no tiene que estar tan lejos como el publicano, porque el publicano tenía que hacerse un poco más lejos del lugar santo. Y daba gracias también porque no tenía que bajar la cabeza como un junco ni golpear el pecho como lo estaba haciendo el otro. Eso es lo que podemos observar. Entonces este fariseo consideraba por su oración que no tenía pecados para confesar y que no tenía necesidades espirituales que suplir. Es lo que uno puede deducir de la oración. Se pone a ver qué cuadro del carácter del fariseo encontramos aquí en la oración del fariseo. Un cuadro muy especial. Pero por otro lado, y a manera de reflexión, ¿será que muchos de nosotros nos parecemos a este fariseo en la oración? ¿Qué piensan ustedes, hermanitos, ahí en su interior? Creo que en muchas ocasiones hemos orado como lo hizo este fariseo. Por el contrario, cuando tomamos el lugar del publicano, de este cobrador de impuestos, se mantenía entonces lejos del lugar santo del templo. No se atrevía, dice la palabra, ni siquiera a levantar sus ojos, no se atrevía a levantar sus manos, sino que simplemente el publicano se humilló ante el Señor, confesó su condición de pecador y clamó por misericordia a Dios. Es lo que uno observa en la oración del publicano. Ten compasión de mí que soy pecador. Es la oración del recaudador de impuestos. Ahora, ¿qué es lo que concluye o cuál es el dictamen de Jesús? Jesús nos dice que el publicano volvió a su casa, ¿de qué manera? Dice la palabra. Ayúdenme. Justificado. Justificado, dice la palabra. Es decir, volvió a casa aceptado por Dios. Pero el fariseo no lo fue de ninguna manera. Ahora, podemos aprender de esta parábola y en este momento de la parábola que Dios siempre está listo para recibir a los injustos cuando llegan a Él. Él siempre está dispuesto a recibir a los injustos cuando claman a Él, pero cierra los oídos a aquellos cuyo orgullo en sus prácticas religiosas y en sus buenas obras se hacen sentir autosuficientes. Aquellos que se sienten buenos. Para esos tiene los ojos cerrados el Señor. Yo soy bueno y no le hago mal a nadie. ¿Han escuchado esa frase? El soberano creador cierra sus oídos a aquellos que confían en sí mismos, aquellos que se les siente y se les ve ese orgullo espiritual, mis hermanos. Y sin duda que habían fariseos también buenos, no podemos, digamos, como englobar esto a todos los fariseos y condenarlos. Pero también es cierto que había personas como el fariseo retratado aquí, que según las fuentes judías habían muchas oraciones de este tipo. Pero hoy en día, iglesia, hoy en día también abundan muchas personas, muchos cristianos, como el fariseo, con el mismo comportamiento y con el mismo estilo de oraciones. Debemos reconocer, iglesia, debemos ser honestos, que en muchas ocasiones hemos orado de tal manera, que en muchas ocasiones hemos orado como el fariseo. ¿Cuál es nuestra primera reacción ante una porción como esta? ¿Cuál es nuestra primera reacción ante un evento como este? Ante una enseñanza como esta. Creo que es fácilmente previsible cuál es nuestra reacción.
sentimos inmediatamente una indignación por la hipocresía del fariseo, ¿verdad, hermanos? Inmediatamente sentimos y decimos, hombre, pero ¿cómo es posible que un hombre sea tan ciego y orgulloso que se haya atrevido a orar de esa manera? ¿Cómo es posible que un hombre se atreva a elevar a Dios semejante monumento a la vanidad? Eso es lo primero que se nos viene a la cabeza, una indignación contra el fariseo. Y estoy casi seguro, hermanos, que si consultáramos en este momento a todo el grupo, a todos ustedes, llegaríamos a la conclusión que nunca hemos elevado una oración a los cielos, al Dios de los cielos, tan grosera como la del fariseo. Estoy totalmente seguro. Yo nunca he orado así. Yo creo que todos están pensando, o estamos pensando, no, yo nunca he orado así y nunca lo haré. Es por eso que es necesario, hermanitos, unos instantes de reflexión acerca del tema. Miremos un poco al publicano. Hay un contraste muy marcado entre el publicano y el fariseo. Y la conclusión es muy sencilla, no se necesita mucho esfuerzo. ¿Quién de nosotros no sabe que el publicano, ¿sí?, o la postura del publicano es la aceptable delante de Dios? Todos diríamos al unísono, esa es la postura. Pero ¿saben algo? No vamos tan rápido. Vamos como la canción aquella, despacito. Vamos despacito. Hemos pasado por alto una frase que es profundamente importante. El evangelista dice que el líder religioso, poniéndose en pie, oraba, ayúdenme, ¿oraba cómo? Ajá, para sí mismo. Así dice el evangelista, oraba consigo mismo. Inclusive la Nueva Versión Internacional traduce este versículo diciendo, el fariseo se puso a orar consigo mismo. Así dice la Nueva Versión Internacional. Pero vamos a olvidarnos por un instante de algunos detalles del fariseo. Vamos a olvidarnos de lo orgulloso, vamos a olvidarnos de lo egocéntrico, vamos a olvidarnos de lo confiado en sí mismo que era el fariseo. Vamos a olvidarnos de esas frases, digamos, fastidiosas de este fariseo. Y reflexionemos en esta realidad. Hay oraciones, iglesia, que no están dirigidas a Dios. Hay oraciones que están dirigidas a sí mismos. Esa es la realidad. Total realidad. Hemos pronunciado oraciones a Dios, pero enfocadas ¿en quién? En uno mismo. Es la realidad, iglesia. Hemos orado consigo mismos. Ahora, yo les pregunto, hermanitos, ¿no te estremece esto que estamos diciendo? ¿No te da escalofrío? ¿No te sacude? Es que hemos orado en la misma dirección, de la misma manera que el fariseo. No podemos descartar esto tan fácilmente, porque creo que en muchos casos de nosotros ha ocurrido. Porque, iglesia, sabemos que nuestro corazón nos engaña grandemente. Nuestro corazón es engañoso. Iglesia, la disciplina de la oración, el ejercicio de esta disciplina tiene una característica que la hace propensa a esta debilidad. ¿De cuál debilidad estamos hablando? De orar consigo mismo. Créanme que es lo más frecuente en muchos de nosotros, esa tendencia.
a orarle al Señor en esa dirección. Porque cuando oramos, hermanitos, nuestro diálogo con el soberano creador no incluye la voz audible del Señor que nos corrige, que nos encamina nuestras oraciones a las cosas espirituales, a las más espirituales. Es decir, nosotros oramos y ¿cómo somos? ¿Cómo nos comportamos? Como unas urracas parlanchinas, hermanos. Oramos y somos unos loros y no le damos espacio a la voz audible del soberano creador. Lo debemos aceptar. Solamente nosotros nos oímos. No le damos espacio a Él para hablar. Por eso debemos prestar atención, iglesia, al susurro del Creador, al leve murmullo del soberano, de nuestro soberano Dios, que le da ese susurro o esa voz del Señor, le da testimonio a nuestra vida y le da dirección a nuestra espiritualidad. La misma palabra del Señor nos recuerda, y ahorita los miércoles que estamos estudiando al profeta Elías, por allá en Primera de Reyes, capítulo 19, tenemos una enseñanza maravillosa acerca de la manera como habla el Señor. Primera de Reyes, capítulo 19, encontramos a Elías que estaba, pero muerto del miedo. Estaba temeroso porque la mala esta de Jezabel se la había sentenciado. Sí, lo había amenazado. Y Elías se fue a esconder a una cueva. Y estando allá en la cueva le dice el Señor: Elías, ¿qué estás haciendo aquí, mi hijo? Y Elías le dijo: no, yo estoy aquí es porque te tengo mucho amor, Señor. Ese pueblo de Israel ha roto todo el pacto contigo, ha derribado todos los altares, le ha dado muerte a todos los profetas, y solamente quedo yo solamente quedo yo. Y el Señor le dice: no, mijito, ya, voy a pasar por la montaña para que estés atento. Ya, para que estés atento, voy a pasar por la montaña para que estés piloso. Y dice la palabra que pasó un viento pero tremendo, que partió la montaña y que partió las rocas. Pero dice la palabra que ahí no estaba el Señor. Y después de ese viento recio pasó un terremoto tremendo y el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto se presentó un fuego y dice la palabra que en el fuego no estaba el Señor. Y después del fuego pasó un leve murmullo y dice la palabra que el Señor le habló a Elías. Es hermoso. Vayan ahí a Primera de Reyes, capítulo 19. Entonces el interrogante es: ¿cómo esperas que te hable el Señor? ¿Cómo estás esperando que te hable el Señor? ¿Con un viento recio? ¿Con un terremoto? ¿Con un fuego? No. Espera, dale lugar al leve murmullo, al susurro del soberano creador. Habla de tantas maneras el Señor, pero nosotros estamos esperando maneras espectaculares que nos hable. ¿Saben? Es fácil errar el camino, hermanos. Muy fácil. El fariseo se puso a orar consigo mismo, dice la palabra. Y muchos de nosotros también oramos consigo mismos. Ahora la solución no es fácil. De modo que hacemos bien, hermanos, al estar permanentemente atentos en guardia contra este peligro, contra el peligro de orar consigo mismos. Ahora, permanecer conscientes de que muchas de nuestras oraciones pueden estar dirigidas más hacia nosotros mismos que a Dios, digamos que es un avance importante. Entonces, cuando oremos, tengamos en cuenta esto,
que las oraciones sean más dirigidas a Dios que a nosotros mismos. Y ahí vamos avanzando, hermanos. Es decir, como mínimo debemos proceder en la oración con mucho cuidado, teniendo en cuenta este aspecto. Pero observemos dos detalles más. En primer lugar, creo que en la oración existe mucho peligro en el exceso de palabras. Y ustedes de pronto dirán, pero ¿usted por qué está diciendo? Es decir, ¿es malo oraciones largas? No estoy diciendo que sea malo oraciones extensas, pero hay que tener demasiado cuidado porque en las oraciones extensas nos podemos volver necios. Miren lo que encontramos en Eclesiastés, que es, yo hablo con la palabra, esto no es un pensamiento personal. Eclesiastés capítulo 5 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, de la multitud de las palabras, la voz del necio. Bueno, ya ustedes pueden leer un poquitico más. Entonces, en primer lugar, tengamos en cuenta que es peligroso el exceso de palabras. Y en segundo lugar, es muy fácil, iglesia, que nuestras oraciones estén enteramente ocupadas ¿en quién? ¿Cuál es el tema de hoy? En nosotros mismos. Es decir, mis deseos, mis sentimientos, mis pedidos, mis necesidades, mis planes, mis confesiones. No es el estilo de muchos de nosotros en las oraciones, hermanos. Cuando usted note, hermanito, que utiliza mucho la palabra yo en la oración, que utiliza mucho la palabra mí, que abundan en sus oraciones, entonces comience a preocuparse y a reflexionar un poco. ¿Alguna vez, y ya a manera de reflexión, alguna vez te has detenido a analizar, a reflexionar sobre la manera en que oras? Creo que el Señor nos está haciendo una invitación en el día de hoy muy, muy especial, a reflexionar en la manera en que hacemos nuestras oraciones. ¿Qué tan genuinas son nuestras oraciones? ¿Qué tan auténticas son nuestras oraciones? Y también que nos preguntemos qué tan agradables son nuestras oraciones para el Señor. ¿Qué tanta aceptación tiene el Señor de nuestras oraciones? Porque aquí lo estamos viendo con la porción de la palabra. ¿Cuánta palabrería, hermanos, acompaña a nuestras oraciones? Y en esta reflexión, hermanos, creo que debemos llegar a la conclusión de qué modificaciones debo hacer en mis oraciones para que no acabe orando. ¿De qué manera? Consigo mismo. ¿Qué modificaciones debo hacer en mis oraciones para no terminar orando consigo mismo? Y creo que de pronto algunas recomendaciones nos pueden servir entonces en el momento de hacer la reflexión, las modificaciones. Y creo que qué tan bueno que incluyamos en nuestras oraciones el reconocimiento a la grandeza del Creador. Qué tan bueno que en nuestras oraciones
reconozcamos los atributos de Dios. Qué bueno que en nuestras oraciones hagamos decisiones al Señor. Hagamos decisiones de cambio. Nos comprometamos con el Señor a hacer cambios en nuestro comportamiento, en nuestra vida. Decisiones claras, sinceras, pero ojo, que las podamos cumplir. Qué bueno que en nuestras oraciones tengamos en cuenta todo esto. Expresiones de gratitud al Señor por todas las bendiciones recibidas. Expresiones de gratitud y de reconocimiento al Señor de la dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Al fin y al cabo, nuestro Señor Jesucristo lo dio todo por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo lo dio todo en la cruz, por el perdón de nuestros pecados, sin nosotros merecerlo. Entonces, ¿por qué no le damos ese reconocimiento? ¿Por qué no le correspondemos de la misma manera en que Él lo hizo con cada uno de nosotros? ¿Por qué no? ¿Qué pasa, hermanitos? Él lo dio todo por nosotros. ¿Por qué no nosotros lo damos todo por Él? Te animo entonces, hermanito y hermanita, a no darle a nuestro soberano creador oraciones inútiles. A no darle a nuestro soberano creador oraciones desperdiciadas. Que nuestras oraciones, hermanos, sean agradables a nuestro Señor y Salvador. Que nuestras oraciones sean aceptadas por Él. Padre, te alabamos. Te damos muchas gracias, Señor, por la enseñanza de hoy. Primero te pedimos perdón, Señor, porque en nuestra manera de orar, en nuestras oraciones, Señor, quizás nos hemos comportado como el fariseo. Te pedimos perdón, Señor, porque vemos que no te agrada, Señor, que no son oraciones aceptadas por ti, que son oraciones inútiles. Gracias por enseñarnos. Señor, cada día nos enseñas más y más. Gracias por hacernos claridad, Señor, en la forma de orar. Señor, y a partir de hoy vamos a tener mucho cuidado de no hacer oraciones consigo mismo, Señor. Y que nuestras oraciones sean para ti, dirigidas a ti, teniendo en cuenta, Señor, lo tuyo, no lo nuestro. Más bien lo que nos entregas tú a nosotros. Reconocerte, agradecerte, bendecirte, Señor, y expresarte todo nuestro amor a través de nuestras oraciones y toda nuestra dependencia, Señor. Te damos toda la honra, Señor. Te damos todo el honor y toda nuestra alabanza en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.